noches. Nosotros somos Asesoría GELSAS y el día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación financiera de proyectos. Primero que todo, vamos a hablar acerca de qué es esta evaluación. Para saber qué es una evaluación financiera, tenemos que saber qué es una evaluación de un proyecto. Una evaluación de un proyecto es contrastar todos los efectos generados por un proyecto, valga la redundancia, ejecutado y puesto en marcha, de donde sacamos tanto los costos como los beneficios de este. Tenemos que saber los tipos de evaluación de proyectos. Los tipos de evaluación de proyectos principales son tres: la evaluación financiera, económica y social. La evaluación financiera es la maximización de ingresos individuales, sea para el productor, para la empresa privada o pública o para una cooperativa. Hablamos también de una evaluación económica, que es la maximización del ingreso de la sociedad, de la economía, del país, buscando el crecimiento económico y buscando la eficiencia. Y por último, hablamos de una evaluación social. La evaluación social es similar, busca la maximización del ingreso, pero también busca la mejor distribución de este ingreso. Nosotros nos vamos a fijar en esta oportunidad en la evaluación financiera, la maximización de ingresos para la persona como tal, para la empresa. Hablando acerca del concepto de qué es una evaluación financiera de proyectos, es la investigación integral de todas las partes de un proyecto determinado con el fin de valorar si éste tendrá un rendimiento futuro o no. Para esta evaluación la debemos hacer previo al desembolso para el proyecto, y con esto sabremos si esto sí contribuirá a los objetivos de la empresa o simplemente será una pérdida de tiempo y dinero. De igual manera, la importancia está en ello, es en hacerla en previa a todo el desembolso. Sin esta, nos sometemos a muchos riesgos posibles y eso aumenta las posibilidades de fracaso del proyecto. Hay que tener en cuenta también que este proyecto se hace únicamente con datos estimados, por lo que esto no asegura que sea un éxito o un fracaso completamente. Pero, sin embargo, si no la realizamos, sí aumenta considerablemente su posibilidad de fracaso. Además, esta nos ayuda a avisarnos factores importantes a tener en cuenta sobre el proyecto, como el tiempo de recuperación de la inversión, la rentabilidad o los ingresos y los costos estimados. A nivel de las funciones principales que tiene esta evaluación financiera son tres. La primera es determinar hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente, de tal manera que se contribuya a diseñar el plan de financiamiento. En el plan de financiamiento nosotros verificamos hasta qué punto nosotros en el proyecto nos podemos autofinanciar o necesitamos algún apalancamiento, ya sea interno o externo. La segunda función es que mide la rentabilidad de la inversión. La rentabilidad de la inversión es un tema que se va a tratar más adelante, pero en esencia es la utilidad neta sobre el patrimonio neto, es decir, lo que ganamos en manera neta sobre lo que tenemos en el momento. De la tercera función nos dice que es generar la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. Tenemos que tener en cuenta que el proyecto que estamos evaluando no es el único sobre la mesa. Tenemos que tener varias oportunidades de inversión para el capital. Entonces tenemos que mirar cuál es la mejor, tanto en riesgo como en rentabilidad. La evaluación financiera analiza el proyecto desde su retorno financiero. Se enfocan en el análisis del grado en el que el proyecto cumple sus objetivos de generar un retorno a los diferentes actores que participan en su ejecución o en su financiamiento. Toda evaluación financiera de un proyecto debe contemplar cuatro características esenciales, las cuales son el flujo de fondos, el tiempo de retorno de la inversión, financiación y los objetivos. El flujo de fondos es una estimación de ingresos y gastos para obtener el flujo de caja o flujo de fondos disponible para utilizarlo durante el año en curso. El tiempo de retorno de la inversión es el tiempo para que el proyecto sea rentable. Cuánto tiempo nos va a tomar, ya sea días, meses, años, dependiendo directamente del tipo del proyecto. A nivel de financiación, como les decía previamente, tenemos que tener en cuenta también las oportunidades de apalancamiento y hasta qué punto nosotros mismos nos podemos autofinanciar. Y a nivel de los objetivos, tenemos que tener en cuenta que este proyecto debe estar alineado con la misión y la visión de la empresa.
De lo contrario, no estaríamos cumpliendo todos los objetivos de por sí de la empresa y no sería un producto rentable para la empresa como tal. La evaluación financiera varía según la entidad interesada. Se puede realizar la evaluación de un solo proyecto o alternativo desde varios puntos de vista. Podemos tener el punto de vista de los beneficiarios, de la entidad o entidades ejecutoras, de las entidades financiadoras, del gobierno y hasta la misma economía o la sociedad. En resumen, para finalizar esta parte de concepto de la evaluación financiera, tenemos varios puntos a tener en cuenta. Esta evaluación es únicamente de carácter privado comercial. Sus objetivos son la maximización del ingreso individual y en la identificación de los efectos no se consideran externalidades y se incluyen los pagos de transferencias, ya sea de impuestos o de subsidios. Y al valorar los efectos tenemos que hacerlos en términos monetarios y a precios de mercado. Tenemos que tener en cuenta, y es muy importante la parte de que no se consideran externalidades. Tenemos que medirlo todo a nivel del mercado como está. Si es un momento, por ejemplo, como el actual, estamos en pleno inicio de una recesión a nivel mundial. Es decir, que es muy diferente la evaluación financiera que haremos ahora a la evaluación financiera que haremos en 5 años. Es algo que debemos de tener mucho en cuenta y próximamente mis compañeros les explicarán más con el flujo de caja. Flujo de caja. El flujo de caja son las entradas y salidas de dinero netas de una compañía. Con esta información podemos evidenciar la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas y conocer al mismo tiempo la situación real de dicha compañía. Para el flujo de caja pueden haber dos posibles resultados, uno positivo y uno negativo. El positivo nos indica que los activos corrientes de la empresa están aumentando. Esto se puede dar por actividades adicionales, ya sean financieras o de inversión, que nos ayudan a liquidar deudas, reinvertir o devolver dinero a los accionistas. Estos movimientos adicionales son los que nos proporcionan un resguardo para futuros desafíos económicos. El negativo nos indican que los activos corrientes de la empresa están disminuyendo. Esto se puede dar por pago de dividendos o recompra de activos. Con los datos obtenidos del flujo de caja podemos anticiparnos a futuros déficits o superávit dentro de las entidades, además de buscar financiaciones que le convengan a las entidades para mejorar sus actividades y puedan incrementar sus ingresos. También nos sirve para establecer una base sólida para mantener la entidad en el mercado como un negocio responsable. Las características más importantes del flujo de caja son tomar en cuenta las entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo determinado de tiempo. Actúa como un indicador importante para la liquidez que tiene cada empresa y ayuda a conocer dónde se genera el dinero de la entidad. Para realizar un flujo de caja, lo primero que se debe hacer es identificar los puntos de ingreso, ya sea por ventas de productos o servicios, préstamos y o venta de activos, es decir, todo lo que genera un ingreso para la entidad. Cuando se realiza este estudio y su balance, nos podremos dar cuenta de los ingresos y del dinero con el que debemos contar para cubrir necesidades del negocio y saber con cuánto contamos para inversiones adicionales. La estructura del flujo de caja es la siguiente, que son los ingresos afectos a impuestos menos los egresos afectos a impuestos menos los gastos no desembolsables que nos dan las utilidades antes del impuesto. A esto se le restan los impuestos y el resultado de esto son las utilidades después de impuestos. A este valor como tal se le suman los ajustes por gastos no desembolsables y se le restan los egresos no afectados por impuestos, más los ingresos no afectados por impuestos y nos da el total del flujo de caja. Los ingresos y egresos afectos a impuestos son los movimientos de caja que por su naturaleza pueden alterar las utilidades de la empresa y con esto el valor de los impuestos generados en la implementación del proyecto. Los gastos no desembolsables son gastos que sin ser salida de caja se pueden agregar a los costos de la empresa con fines contables, reduciendo así la utilidad sobre la cual se calculan los impuestos, por ejemplo, depreciaciones, amortizaciones, ganancia o pérdida del capital. Para el cálculo de los impuestos se aplica la tasa tributaria porcentual sobre las utilidades para determinar el monto impositivo, que si es un egreso efectivo.
Los ajustes por gastos no desembolsables son todos los gastos que no constituyen egresos y se vuelven a sumar para anular su efecto directo en el flujo de caja. Los costos y beneficios no afectos a impuestos. En esta etapa se deberá incluir aquellos movimientos de caja que no modifican la riqueza contable de la empresa y que por lo tanto no están sujetos a impuestos. El impuesto puede tener signo positivo. A pesar de ser un porcentaje de las utilidades de la empresa, el signo depende del tipo del proyecto que se esté analizando. Por ejemplo, cuando la evaluación se hace solo por consideraciones de costos, la UAI reflejará cuánto hace disminuir cada una de ellas a la utilidad total, por lo que el impuesto representará un ahorro o un valor menor del gasto tributario de la opción, que en este caso tendría un signo positivo. Cabe aclarar que la inversión de un proyecto no está sujeta a impuestos. Los impuestos se calculan como los movimientos de caja que modifican la riqueza de la empresa. Es decir, que la inversión es un cambio de un activo corriente por un activo fijo, ya sean máquinas o etcétera, por lo que no aumenta el valor de la empresa. Al comenzar a utilizar la máquina, comienza a producirse la pérdida en la que queda reflejada como una depreciación. Y esto depende del tipo de inversión que estemos haciendo o del estudio del proyecto que estemos realizando. Hay tres tipos de flujo de caja. El primero, cash flow operativo o de explotación. Es el flujo de caja que entra y sale de una empresa en relación a su actividad económica. El segundo, cash flow por actividades de inversión. En este tipo de flujo se recibe o se gasta dependiendo de las inversiones que haga la compañía. El tercero, flujo de caja por actividades de financiación, que consiste en que el dinero en efectivo que proviene de la emisión de acciones o deuda, menos el efectivo que se paga como dividendos y readquisición de deuda. El flujo de caja proyectado, o también conocido como el presupuesto de efectivo, es un estado financiero que refleja el plan de los ingresos, egresos y saldos de efectivo de un periodo, lo cual se generan por medio de los siguientes puntos. En cuanto a los ingresos proyectados, se realiza por las ventas al contado, cobros a clientes por ventas de crédito, préstamos y financiamientos. Los egresos proyectados se hacen por medio de pagos a proveedores de materia prima y materiales, pago de sueldos y pago de préstamos e intereses de esos préstamos. Con esta herramienta podemos determinar primeramente los ingresos que se pueden generar en el negocio por un determinado periodo y con base a estos datos calcular los egresos por gastos, costos o obligaciones que se vayan generando en la empresa conforme al crecimiento que esté teniendo. Poder controlar el flujo de caja es muy importante para una empresa porque nos ayuda a proyectar las necesidades futuras de dinero que se puedan ocasionar y tomar decisiones al respecto. Todas las empresas emiten informes periódicos para diagnosticar cuál es la salud financiera de cada una de ellas y así identificar los problemas o riesgos en los que se están incurriendo, con el fin de resolverlos con la mayor diligencia posible. En este sentido, el flujo de caja constituye un indicador esencial e importante para conocer cuál es la liquidez de la compañía en un periodo determinado, además de evaluar la viabilidad de un proyecto empresarial o de inversión. Es por esto que se convierte en la herramienta principal como un aliado en cualquier entidad, independiente de su actividad económica y de los proyectos empresariales, para así tomar decisiones financieras y elaborar presupuestos de cara al futuro. ¿Cómo se evalúa un proyecto? Para la evaluación financiera de un proyecto necesitamos los ingresos, que son los flujos de dinero entrantes generados por la operación del proyecto. Los más comunes son los ingresos por venta de productos y ahorro de costos. Los ingresos se obtienen del estudio de mercado o técnico dependiendo del objetivo del proyecto, al igual que los gastos o egresos necesarios para la operación del proyecto. Generalmente se agrupan en costos de fabricación, gastos de operación, financieros y otros. Ejemplo de estos egresos o gastos son los materiales directos, la mano de obra indirecta, los materiales indirectos, los gastos de operación, los gastos financieros. En cuanto a la depreciación, es un gasto no desembolsable,
Quiere decir que es un gasto por la pérdida de valor de los activos, por su uso y antigüedad, pero no es algo que se pague con dinero, por eso es no desembolsable. Por esta razón, más adelante veremos que en el flujo de caja se incluye como un gasto antes de impuestos, pero luego de calcular el impuesto se vuelve a sumar. Es importante también tener en cuenta el plazo de evaluación, que es el tiempo en el cual se va a valorar financieramente el proyecto. Por ejemplo, ¿cuántos años creemos que nuestra empresa va a funcionar? ¿3, 5, 10 años? ¿A qué plazo vamos a evaluar financieramente el proyecto? Generalmente, el plazo de evaluación se fija dependiendo del tipo de proyecto, la vida útil de las inversiones o la sensibilidad a cambios en el entorno. Ejemplo, un proyecto de software no tiene mucho sentido evaluarlo a 10 años, puesto que posiblemente en 3 años ya haya que modificarlo por nuevas tecnologías. En contrario, un proyecto inmobiliario de construcción de un centro comercial sería justo evaluarlo a 3 años, puesto que esa inversión no requeriría modificaciones considerables en ese plazo, y es poco probable que se recupere la inversión en tan poco tiempo. Podría evaluarse a 10 años. Es importante que los inversionistas también son un tema importante para ellos el riesgo y pueden preferir evaluar sus proyectos a plazos más cortos para valorar qué tan rápido recuperan su dinero. Para poder explicar la preparación del flujo de caja, vamos a hacer un ejercicio pequeño, en el cual en el año 1 tenemos ingresos de 20 millones, egresos de 14 millones 500 y una depreciación de 30 millones de pesos. Valoramos que en cada año van aumentando un 20% los ingresos y en 4% los egresos. En las depreciaciones tenemos unos activos fijos de 150 millones de pesos y para más adelante es importante decir que tenemos una inversión de capital de trabajo de 25 millones de pesos para un total de 175 millones de pesos. Es importante tener en cuenta la estimación de los impuestos. Para más adelante darle continuidad y que se vea reflejado, es importante explicar qué es el valor de recuperación. Para completar el flujo de caja del proyecto, debe tomarse en cuenta el valor de recuperación de los activos que se hayan adquirido. Al final de la vida del proyecto, suponiendo que el mismo cesa de operar y se venden sus activos, se obtendría algún ingreso que es importante contabilizar. El valor de recuperación será el valor de mercado en que se pueda vender o liquidar los activos que quedaron del proyecto. Por ejemplo, la venta de terrenos, instalaciones, maquinaria o similares. Como no puede predecirse cuánto costará algo en 3 o 5 o 10 años, generalmente se usa el valor en libros de estos activos. En el caso de nuestro ejemplo, hemos evaluado para el plazo de 3 años, pero el equipo tiene una vida útil de 5 años. Eso quiere decir que podría venderse el equipo para que otra persona lo use por 2 años más. El valor de recuperación sería el valor de compra, depreciación acumulada, que serían los 150 millones de los activos fijos, menos los 30 millones que se evalúan cada año para un total de 90 millones. Y nuestra recuperación final al año 3 sería de 60 millones de pesos. Adicionalmente, el capital de trabajo que incluimos como inversión al principio ahora nos quedaría libre, por lo que también recuperaremos 25 millones de pesos. En total, el valor de recuperación o residual es de 60 más 25 millones para un total de 85 millones de pesos. Quedando así cómo se expresa en el flujo de caja. Tenemos la estimación del año 1, año 2 y año 3, tomando los ingresos, los egresos, menos la depreciación y nos da la utilidad antes de impuestos. Le sacamos el impuesto y nos da una utilidad después de impuestos de 16 millones 500 más la depreciación que anteriormente explicaba y nos da el flujo de caja. Y al final del año 3 nos da el valor de recuperación. Para dar paso a la evaluación financiera del proyecto, es importante tener en cuenta la tasa interna de retorno. La TIR es la tasa de interés equivalente por la inversión realizada, es decir, es el promedio de tasa de interés anual que está ganando el inversionista por haber dedicado sus recursos a este proyecto. Como los flujos de efectivo cada año pueden ser diferentes, este indicador es muy útil para poder comparar con otras opciones de inversión.
Y el valor actual neto, VAN, es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o una inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esta inversión. También se conoce como valor neto actual, valor actualizado neto o valor presente neto. Para ello, trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un tipo de interés determinado. El BAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en número de unidades monetarias, en este caso, pesos. Para el cálculo de la TIR y el BAN es necesario tener 4 componentes. La inversión inicial de 175 millones, el flujo de caja del primer año de 46 millones 500, el flujo de caja del segundo año de 69 millones 72 mil y el flujo de caja del tercer año de 181 millones 770 mil 880 pesos. Excel es una excelente herramienta para poder realizar este tipo de operaciones. Hay una fórmula que se llama TIR y simplemente seleccionamos los 4 componentes anteriormente dichos y te va a aparecer un porcentaje, en este caso de 24,84%, que corresponde a la tasa de ganancia al final del tercer año para este proyecto. En cuanto al BAN, hay 2 maneras de realizarlo. Se puede hacer por el valor actual, que significa tener una tasa de descuento del 15%. Esta tasa de descuento es el valor en pérdida del dinero con el tiempo. Entonces, 15% menos. Tomamos el año 1 por el 15%, realizamos en base a la fórmula que nos da el sistema o Excel y nos aparece por cada año. Entonces, en el año 1 nos da menos 40.434.783 y la suma de los 3 años serían de 212.180.442. A eso le sumamos los 175 millones de la inversión inicial y nos da 37.180.442. Una manera de hacerlo también rápida es la fórmula que se llama BNA y seleccionamos la tasa de descuento y el flujo de caja del año 1, 2 y 3 y realiza la fórmula de manera automática sin realizar el paso largo. Y para efectos de nuestro ejemplo, el BAN nos está informando que este proyecto tiene un efecto neto en nuestra riqueza de 37.180.442,18 centavos. Hoy, por lo que deberíamos hacerlo. En general, un proyecto es bueno y deberíamos realizarlo cuando su BAN es positivo. Para dar por terminado esta parte, la recuperación de la inversión es el plazo de tiempo que se proyecta transcurra que los inversionistas se cubran al menos lo que invirtieron. La inversión es de 175 millones de pesos. Si sumamos los flujos de cada año, tendríamos 115.572.000. Nos damos cuenta que todavía en 2 años no se han recuperado esos 175 millones. Es decir, la recuperación de la inversión se da aproximadamente después de 2 años y 8 meses para que cubramos el total de la inversión. Bueno, ahora vamos a iniciar con un caso práctico. Lo que vamos a mostrar es una evaluación financiera colocando ejemplo que la empresa Amarillo S.A. le realiza a la empresa XX Limitada un contrato por 15.200 millones que tiene como objeto la construcción e instalación eléctrica de un edificio muy grande ubicado en la ciudad de Bogotá. Este contrato tiene un tiempo de ejecución o término de 1 año. Amarillo le brinda a la empresa XX Limitada un anticipo de 1.800 millones para que inicie la ejecución del proyecto. La empresa XX Limitada para el desarrollo de esta actividad necesita una inversión en activos fijos de la siguiente manera. 2 andamios que a valor de mercado cada uno está por 52 millones de pesos más IVA. 8 radios que a valor de mercado cada uno está en 80.000 pesos más IVA. Un plotter para la impresión de planos por un valor de 120 millones más IVA. La empresa XX Limitada alquilará contenedores para el almacenamiento de inventario y las oficinas de cada ingeniero o arquitecto. La empresa XX Limitada realizará contrataciones para ejecución de mano de obra, ya que este costo es el de más impacto para la ejecución de este proyecto.
La empresa XX Limitada realizará un presupuesto junto a la ejecución del contrato en su flujo de caja para tener control sobre los costos y gastos a pagar y que su utilidad no se vea afectada por mayores costos o gastos dentro de la obra. La empresa XX Limitada también sacará indicadores de rendimiento o utilidad sobre este contrato para saber si efectivamente es rentable o no este negocio. Inicialmente lo que vamos a mirar es un presupuesto de flujo de caja que hicimos para la empresa XX Limitada. Inicialmente vamos a explicar la estructura de este presupuesto, de este flujo. Entonces, lo que tenemos inicialmente son los pagos en venta. Tenemos presupuestos en costo de materia prima que los componen algunos terceros como Legrand, Energex, Powercol, CL Ingeniería, Procables, THL, otros y unos consumibles. También tenemos unos presupuestos en costos operacionales que van enlazada a todo el tema de nómina operativa y técnica, los subcontratos, los exámenes médicos, dotaciones, auxilio de transporte, caja menor y el alquiler de contenedores. También tenemos un presupuesto en los gastos administrativos que van enlazados a los servicios públicos, pólizas y papelería. En los gastos administrativos no efectuamos presupuesto porque es muy volátil de acuerdo a la ejecución del proyecto y más en temas de servicios públicos. Luego tenemos un rubro que es de total de costos y gastos operacionales que lo componen los costos de materia prima, los costos operacionales y los gastos de administración. Luego tenemos una utilidad antes de impuesto que va enlazado a los pagos en venta menos el total de costos y gastos operacionales. Luego tenemos un margen operacional que es la utilidad sobre los pagos en venta, sobre lo que tenemos en nuestro efectivo. Luego tenemos un rubro de impuesto sobre la renta, que es lo que esperamos pagar de impuestos sobre renta, ¿no? Y luego tenemos nuestro rubro de flujo de caja, o sea, lo que nos queda disponible a nosotros al final del proyecto, ¿correcto? Entonces, volvemos a la cabecera de nuestro flujo de caja, de nuestro presupuesto, y solamente establecimos pues los diferentes periodos que establecimos en el contrato con Amarillo. Aquí no se va a evidenciar de enero a mayo debido a que el cuadro quedaba pues muy extenso. Entonces solamente podremos evidenciar de enero a diciembre. Entonces iniciamos que los pagos en ventas para el mes de junio tendremos 1.350 millones, en julio 1.753, en agosto 2.675, en septiembre 2.225, en octubre 1.015, en noviembre 1.230 y en diciembre 350 millones, para un total de 14.000.261. Como les digo, esto es acumulado y trae el acumulado que también está de enero a mayo. Por eso es que suma estos 14.261. ¿Por qué no refleja este presupuesto los 15.200 millones con la cual cerramos el contrato? Porque este es el pago en ventas, ¿correcto? O sea, esto ya viene después de deducciones e impuestos de rete fuente del 2% sobre contratos, de rete garantías, única que ellos nos aplican. Esto ya es lo que nos entra efectivamente en nuestro efectivo, equivalentes de efectivo, ¿vale? Tenemos un presupuesto en egresos en costo de materia prima, que como ya lo había dicho, lo componen algunos terceros, y la sumatoria de cada uno de ellos por mes da un total de 8.242.023.215. O sea, quiere decir que nosotros tenemos un presupuesto en costo de materia prima de 8.242.023.215. Luego siguen los egresos en costos operacionales, que ya ustedes saben que lo componen y que tenemos presupuestado que al final de la obra pagaremos 2.176.647 y unos gastos administrativos que pues no presupuestamos, ¿correcto? Para un total de costos y gastos operacionales de 10.418.674.21.
tenemos una utilidad al final del proyecto de 3.842.329. Como ya les comentaba, la utilidad son los pagos en venta menos los costos y gastos operacionales. El margen operacional, que es un indicador que va enlazado de la utilidad sobre los pagos en venta. El impuesto de renta total que esperamos pagar es de 998.270.000. Y para tener un flujo de caja de 2.844.059.579. Esto quiere decir que a nivel de presupuesto, en nuestro flujo para la empresa XX Limitada, queremos tener un flujo de caja al final de este contrato de 2.844.049.579. Esto es en cuanto al presupuesto. Ahora vamos a mostrar la ejecución, lo que efectivamente ejecutó la empresa XX Limitada en su flujo de caja. Como podemos evidenciar, la estructura de ejecución es la misma que tenemos en presupuesto, con los mismos terceros. También está de junio a diciembre, pero los valores sí cambian de acuerdo a lo presupuestado y a lo ejecutado. Entonces, vemos que a nivel de facturación, el valor total es de 14.405.476. O sea, eso fue lo que nos ingresó, lo que tenemos en nuestra cuenta de efectivo, equivalentes de efectivo. Lo que nos costó efectivamente la materia prima, que fueron 9.491.050. Los costos operacionales de 3.131.512. Y unos gastos administrativos de 167.110.376, para un total de costos y gastos operacionales de 12.789.673.934. La utilidad que nos dio efectivamente este flujo de caja en la ejecución fue de 1.615.802.491. Acuérdense que la utilidad es lo que recibimos, lo que tenemos, menos los costos y gastos operacionales. El margen operacional, que va enlazado a la utilidad sobre los pagos en ventas. El impuesto de renta que efectivamente pagamos, que fue 1.008.383.350, para un flujo de caja real de 607.419.141. Esto quiere decir que tenemos en nuestra caja o en nuestro efectivo 607 millones, con lo cual podemos contar que tenemos totalmente libre y que nos quedó de rentabilidad de este negocio. En el siguiente cuadro hicimos un flujo de caja comparativo, donde encontramos lo presupuestado, lo ejecutado, diferencia y los porcentajes de cumplimiento que hicimos de acuerdo en cada rubro. Esta estructura o este flujo comparativo solamente mostraremos noviembre y diciembre, debido a que pues si traemos los demás meses el cuadro nos quedaría muy extenso y no podríamos pues evidenciar muy bien los números y sería un poco más complejo. Entonces vamos a ver la facturación de noviembre. En noviembre teníamos un pago en venta que esperábamos recibir de 1.330 millones, pero recibimos 1.714 millones. La diferencia, o sea, el incremento que recibimos o el mayor valor que recibimos del pago fue de 484.198.894, un porcentaje de cumplimiento del 139%. ¿Esto qué quiere decir? Que superamos lo presupuestado, ¿correcto? Lo que dice 2019 es lo presupuestado. Y quiere decir que teníamos un presupuesto de recibir 1.230 millones en nuestra caja y recibimos efectivamente 1.714. Tenemos un porcentaje de cumplimiento de 139%. En diciembre teníamos un presupuesto de recibir en caja de 350 millones, pero recibimos 1.139 millones. La diferencia o el incremento que recibimos fue de 789, con un porcentaje de cumplimiento del 325%.
para evidenciar un total en la ejecución de esta obra de 14.261.000 presupuestado, ejecutado 14.405, una diferencia adicional que recibimos de 144.476 y un porcentaje de cumplimiento del 101%, o sea, tuvimos el 1% de incremento sobre este contrato. Bueno, luego seguimos con los egresos en costo de materia prima, lo que pagamos para nuestros terceros que nos suministraron la materia prima. Como les indico, 2019 hace referencia al presupuesto y lo ejecutado fue lo que efectivamente se ejecutó dentro de la obra. La diferencia es el valor adicional que recibimos o menor que recibimos y el porcentaje de cumplimiento que va sobre lo presupuestado y lo ejecutado. Entonces decimos que en costos de materia prima en el mes de noviembre teníamos 515.126.000 y ejecutamos 547.608. Quiere decir que pagué de más a lo presupuestado de 32.482.499 con un porcentaje de cumplimiento del 106%. Quiere decir que me pasé el 6% de lo que tenía presupuestado para gastar en materia prima. Luego pasamos a diciembre. En los costos de materia prima tenemos un presupuesto de 515.126.451 y ejecutamos 350 millones. Quiere decir que tenemos una diferencia de 165.025.997 y un porcentaje de cumplimiento del 68%. ¿Por qué es tan negativo? Porque efectivamente no alcanzamos a cubrir el presupuesto, pero esto es muy positivo para nosotros porque disminuimos el costo en el mes de diciembre. Para un total dentro de este proyecto de costos de 8.242.023.215 y un ejecutado de 9.491.050.683. Quiere decir que me pasé en costos de materia prima con un valor de 1.249.027.423. Este fue el rubro en el cual me pasé y tenemos un porcentaje de cumplimiento del 115% sobre el presupuesto. ¿Vale? Como les indico, el valor total es acumulativo, o sea, trae todo lo que está de enero a octubre. Aquí solamente vamos a ver reflejado noviembre y diciembre porque el cuadro sería muy extenso. Luego seguimos con los egresos o costos no operacionales. En noviembre teníamos un presupuesto de 85.400.000 y ejecutamos 299.748.016, o sea, requerimos mucha mano de obra en ese tiempo. Tenemos una diferencia de 214.348.016 con lo presupuestado y un porcentaje de cumplimiento de 351%. En el mes de diciembre tenemos un presupuesto de 27.200.000 para los costos operacionales y ejecutamos 222.673.000 para una diferencia con el presupuesto de 195.473.000 y un porcentaje de cumplimiento del 819. Quiere decir que en el total teníamos un presupuesto de gastar en costos operacionales 2.176.647 y ejecutamos 3.131.512.920. Tenemos una diferencia a lo presupuestado de 954.865.714 y un porcentaje de cumplimiento de 144% frente al presupuesto. Esto quiere decir que pasé el presupuesto, que pasé el valor del presupuesto que tenía para la ejecución de esta obra en costos operacionales y en costos de materia prima. Ahora pasamos a los egresos. En gastos administrativos no teníamos nada presupuestado y en ejecución de noviembre fueron 9.662.320. En diciembre ejecutamos 13.942.98 para un total en gastos administrativos de 167.110.376. Pues esto sí no lo habíamos presupuestado, entonces es un gasto adicional que tenemos en comparación al presupuesto.
Entonces vamos a mirar al final, que es el total de costos y gastos operacionales, que el total de nuestro proyecto nos dio 12.789.673.934 ejecutado y un presupuesto que teníamos en costo de materia prima, operacionales y administrativos de 10.418.670.421. Quiere decir que mis costos fueron mayores al presupuesto por 2.371.03513 y un porcentaje de cumplimiento del 123%. Tenemos la utilidad antes de impuestos. Entonces, en el total, tenemos que si cogemos a nivel de ejecutado los 14.405.477 que tenemos en nuestro efectivo equivalentes de efectivo, menos los costos y gastos operacionales que sumaron los 12.798, tenemos una utilidad de 1.615.802.491. Y luego sigue el impuesto sobre la renta, que efectivamente cancelamos 1.008.383.350 para un flujo de caja neto de 607.419.141. Este es el valor que nos quedó en nuestra cuenta de efectivo y equivalentes de la ejecución de este proyecto con Amarillo. Pues de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en flujo de caja que queríamos tener, que eran los 2.844, pues efectivamente tenemos una diferencia muy grande a nivel de este presupuesto. Pero sin embargo me parece viable porque dejó una buena utilidad de 607 millones. Entonces creo que este negocio efectivamente fue rentable, ya que todos los egresos, tanto de materia prima, costos operacionales e impuestos, fueron cancelados. Sin embargo, y a pesar de que obtuvimos este flujo de caja, hay que tener en cuenta que tenemos unos activos fijos que podemos venderlos y podíamos tener una ganancia ocasional o una renta ordinaria para efectos tributarios, porque el activo no estuvo dentro de la empresa XX Limitada por menos de 2 años. Eso es en cuanto a la venta, pero también los puede utilizar la empresa XX Limitada para el desarrollo de su actividad. Si le salen más contratos, ya puede contar pues con estos activos fijos. Adicional, hay que tener en cuenta que en la compra de materia prima, se debió tener mucho sobrante de inventario y podremos evidenciar que en los contenedores habrán tanto residuos como materia prima sobrante de la ejecución de esta obra, que también podríamos vender y también sería una ganancia para la empresa. Tendríamos que entrar a evaluar todo el tema de inventarios que se encuentra pues en nuestra cuenta y ya sea venderla o utilizarla pues para nuestro propio desarrollo de actividad de la empresa XX Limitada. Por último, vamos a presentar nuestra propuesta de servicios ante este plan de inversión. Esta propuesta va dirigida al señor Diego Alejandro Terreros, quien es el representante legal de Urbanismo Limitado. Al señor Diego nos permitimos informarle que tenemos diferentes bases de planeación y expresión, y ante el servicio mencionado le ofrecemos los siguientes beneficios: presupuestos en flujos de caja, planes de inversión CAPEX y OPEX, es decir, administrativo y operativo, control de impactos en presupuestos, control y manejo de costos, asesoramiento en contratación, presentación de informes y asesorías en licitaciones, además de algún otro que usted necesite y que esté de acuerdo a la función. Nosotros para esta función tenemos un equipo especializado dado por un contador especialista en costos, quien será la cabeza de este control de costos y de inversión, además de un revisor fiscal, quien se encargará de firmar y presentar los estados financieros, declaraciones tributarias e información exógena y todo lo que conlleve su proyecto, al igual que cualquier otro profesional que necesitemos en el desarrollo del mismo. De igual manera, Urbanismo Limitada tiene la posibilidad de acceder a ser un cliente VIP o preferencial, por el cual
con este contrato daremos una atención prioritaria. A cambio de la prestación de servicios, proponemos unos porcentajes para nuestros honorarios, dependiendo del costo o del cobro total del contrato. Si el contrato se encuentra en un rango de 1 millón de pesos a 5 millones de pesos, nuestra tarifa es del 8%. Entre 6 millones y 10 millones, nuestra tarifa está al 8%. Y así consecutivamente como la tabla que les estamos mostrando en este momento, al punto de máximo 421 millones de pesos a 800 millones de pesos, que cobramos una tarifa porcentual del 22%. De igual manera, recordamos que pasaría a ser un cliente aún más preferencial y contaría con una atención prioritaria, y esperamos que esta propuesta sea evaluada por su comité de directores y que cualquier duda nos la comente. De manera cordial, esperamos que este tema haya quedado claro y cualquier duda o inquietud, espero comentarlas. Desde nuestro grupo de trabajo, Stephanie Cortés, Jessica González, Jessica Medina y Laura Garnica, quien les habla. Buenas noches.